Paz y bien, hermanos y amigos. Espiritualidad de este viernes de la octava de Pascua, en el cual leemos el Evangelio de la pesca milagrosa en el lago de Tiberíades. Quisiera comunicar la espiritualidad de este día haciendo una interpretación de este Evangelio en forma de homilía. Vamos a comenzar leyendo este capítulo 21 de San Juan, del versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, puedo decir con sencillez que con verdadero temblor espiritual me acerco a este texto sagrado, puesto que el Evangelio de Juan, después de que aparece que ya ha terminado por la conclusión que antecede, pues va a seguir. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto eran los dos versículos anteriores. Bueno, pues ya está todo dicho. Ya no hay nada más que añadir. Pues no es así. Sobre Jesús hay una palabra nueva que decir, que la dice el evangelista, y que acaso platea que decir también yo. Después de este relato, pues el último final ya sabemos cómo es. Muchas otras cosas hizo Jesús en presencia. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que había que escribir.
Con este preámbulo nos vamos a internar en el Evangelio de hoy y nos va a guiar aquella palabra que dijo Pedro en casa de Cornelio, en Cesarea, capítulo 10 de los Hechos. Nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Estamos celebrando la Eucaristía. Y celebrar la Eucaristía es comer y beber con él después de su resurrección. Más aún, el fruto de la Pascua es poder decir, yo tengo la clara sensación, la experiencia que nadie me la puede quitar, de haber comido y bebido con Jesús resucitado. Y esto no es ideología, ni siquiera teología. Al fin la teología es una filosofía sagrada desde los presupuestos de la fe. Es ni más ni menos que la experiencia evangélica de Cristo resucitado, experiencia divina a la que estamos llamados. Comer y beber con Jesús resucitado es comer el pan, beber el vino, donde sacramentalmente está la carne del Hijo de Dios, su sangre derramada en la cruz. Pero comer y beber con Jesús resucitado es comerse y beberse su doctrina, su evangelio, el anuncio del reino, la escatología que nos aguarda. He ido a tomar café con un amigo. Tomar café no es solamente beberse la tacita de café y las pastas, es conversar, hacer amistad. Comer y beber con Jesús es todo. Es pues entrar en esa experiencia total de Jesús que se nos da como supremo regalo de esta vida, al punto de que nosotros podamos decir como le decían las gentes de Sicar a la samaritana: ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Y ya no creemos por el magisterio de la Iglesia, que es necesario. Creemos por ósmosis, porque el Señor es la forma misma de la fe. Con el estilo característico del cuarto evangelio, la historia y la mística se funden. Y llega un momento en que no se puede distinguir. Una pesca de 7 compañeros con los mismos nombres que se dan, es totalmente real. Y el hecho de que pescaran por la noche es lo mismo de real. Permítame que acuda a una anécdota de mi vida personal. Mis años de estudio en Jerusalén, al tiempo que ya trabajé la tesis para presentarla, quedé muy fatigado y fui a descansar con aquella pequeña comunidad franciscana que está allí en el lugar del primado, junto al lago. Y una noche escuchaba que hacían ruido. Eran los pescadores que con unos desatascadores iban golpeando en el agua a ver si venían los peces. La mañana siguiente vimos lo que habían pescado, pues como medio cesto, y luego tiraron unos peces, seguramente los peces eran impuros según la ley, que no podían llevar al mercado. Pues bien, todo esto tiene una credibilidad muy real. Pero ahora vienen las sorpresas, se acumulan las sorpresas. Y la primera sorpresa es que uno que no es pescador está a la orilla. Luego se va a ver que ha preparado un fuego y sobre las brasas tiene un pez asado y allí también hay una hogaza de pan. Es el amanecer, no es la hora de comer. La segunda es que este hombre, que no es ningún mago ni ningún pescador,
Dice, echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis. Pedro y sus compañeros se entienden de pesca, porque ese es su oficio. Aquel hombre no tiene por qué entender de pesca. La tercera, que estaban allí en la barca, el discípulo amado y Pedro, y están haciendo el mismo dúo espiritual de la cena y de la resurrección, los dos juntos. Y aquí Juan lo descubrió. Es el Señor. Y Pedro se lanzó por llegar medio minuto antes, mojándose la ropa. Pedro es el primero. Cuando llegó al sepulcro, Juan corría más, pero Pedro es el primero, no entró Juan. Y lo que a continuación ocurrió queda a merced del Espíritu. ¿De dónde venía aquel pez que nadie había pescado? Aquellas brasas que nadie había encendido, aquel pan que nadie había amasado. Y al amanecer, hora de la resurrección, Jesús organizó una comida. Y entonces Jesús, como en la hora escatológica, se acercó, dice el texto sagrado, y le sirvió el pan. Se entiende, uno a uno. Y luego hizo lo mismo con el pescado. No les dijo, ahí está, tomad. Era la cena del Señor. Era la Eucaristía que nosotros hoy celebramos. Estamos absolutamente dentro del misterio. Para poder entenderlo, hace falta que el mismo evangelista nos lo explique. ¿Era verdad? ¿No era verdad? ¿Era una fantasía, un delirio de un mundo imaginario? ¿Era él? ¿No era él? Había razones para estar de este lado o del otro. Y como un rayo celestial viene esta palabra. San Juan la mete ahí. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Los discípulos pudieron decir, nosotros hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Y sabemos cómo siguió luego la escena. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y al final, ¿qué pasó? El Espíritu recogió a Jesús, ese Espíritu que es el que hoy nos lo entrega. Como desapareció Jesús, lo ignoramos. De nuevo, una firma misteriosa para cerrar el relato. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hermanos, la conclusión de esta homilía es sencilla y llega a lo profundo del alma. Es para mí la Pascua, la Eucaristía, la experiencia viva, personal y real de haber comido y bebido con Jesús resucitado. Ojalá que nuestra respuesta pueda ser sí, Señor. Tú sabes que siento que me amas y tú sabes que te amo. Pues en torno a este pasaje del Evangelio, he aquí un himno que hace mucho tiempo pues escribí, hace cerca de 40 años, impresionado por esa frase, ninguno se atrevía a preguntarle. Y aquí pues este himno en 6 estrofas, que lo voy a leer con la doxología final. Ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres, Señor de la mañana, amigo penetrante que conoces el secreto del mar y de las almas? ¿Tú quién eres que aguardas a la orilla con el fuego y el pan sobre las brasas, que te acercas y entregas con tus manos una hogaza de pan y tu confianza?
¿Quién eres que contigo se está a gusto y la amistad florece donde pasas? ¿Quién eres que con verte quitas dudas y al hogar de tu paz nos das entrada? Porque creyeron bien que era el Señor, preguntarle su nombre no hizo falta. Era el Señor, y Pedro se arrojó al corazón de Cristo por las aguas. Su bello rostro oculto está en el Padre. Nuestras manos su cuerpo no le palpan, pero a gritos lo sienten nuestras venas. Es el Señor, divina luz del alba. Gloria a ti que llegaste a la ribera a traernos la gracia de tu Pascua. Amor a ti, hermano victorioso, que nos amas y llenas nuestras barcas. Amén. Aleluya. Hermanos, amigos, paz y bien. Santa Pascua del Señor.